13 horas con un minuto. Vamos a dar inicio a la revisión de la agenda informativa muy pero muy cargada en medio del verano 2025 y vamos a comenzar hablando de un tema que ha estado en la palestra durante los últimos meses. Me refiero al asesinato, al secuestro del exteniente Ronald Ojeda. Hay nuevas declaraciones, nuevos antecedentes. De hecho, un testigo ha señalado que en el crimen de Ronald Ojeda estaría involucrado Diosdado Cabello, parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Chile? Todo eso se lo preguntamos a esta hora de la tarde a la periodista Colomba Eijols, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Tarde. ¿Cómo has estado, Colomba? Bienvenida. Hola José, muy buenas tardes. Así es, este es un crimen que se cometió el 21 de febrero de 2024 y como te decía, y tú lo decías al comienzo, ¿no? Siguen las indagatorias y los operativos para encontrar a los responsables de este atroz crimen, un crimen que tuvo homicidio, también secuestro. Recordemos que se secuestra a Ronald Ojeda desde su vivienda ubicada en la comuna de Independencia el pasado 21 de febrero. Luego es desaparecido por 10 días y se logra hallar su cuerpo sin vida el 1 de marzo de 2024 en la comuna de Maipú. De esta manera y en el contexto de un mega operativo que se realizó durante la jornada de ayer, que logró 6 detenciones de personas vinculadas al Tren de Aragua y también vinculadas a distintos crímenes, por ejemplo, extorsión, también de una casa de tortura y también al crimen de Ronald Ojeda, es que el fiscal nacional Ángel Valencia confirmó durante esta jornada en Tele13 Radio que habrían declaraciones que vincularían este crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda y conocido opositor al régimen de Nicolás Maduro, sobre entonces estos detenidos que se habrían entonces conseguido con este mega operativo, un mega operativo también en colaboración de la Fiscalía, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Como lo decía en estas declaraciones a las que hacía alusión el fiscal nacional Ángel Valencia, al menos 3 testigos de esta investigación apuntarían a que este crimen, que se consolidó, como ya lo mencionaba, el 21 de febrero del año pasado, correspondería a un encargo de las autoridades venezolanas. Y uno de estos testigos, una de esas declaraciones en esta investigación, apuntaría ya directamente al ministro del Interior, Diosdado Cabello, a la mano derecha de Nicolás Maduro, quien también ha sido criticado por justamente declaraciones que ha emitido en contra de nuestro presidente Gabriel Boric también en el pasado. Estas son declaraciones, como decía el fiscal nacional Ángel Valencia, claves en esta investigación, también claves para esclarecer lo que ha sido la tesis del fiscal a cargo de esta investigación y también coordinador de los equipos SECO, el fiscal Héctor Barros, quien ha sostenido durante también las formalizaciones en el pasado que se han realizado por este caso, que este crimen habría tenido un móvil político proveniente también de Venezuela, específicamente encargado por autoridades del régimen de Nicolás Maduro, porque Ronald Ojeda, entonces, como ya lo mencionaba, era un conocido opositor que incluso habría participado en el intento del golpe de Estado en contra de Nicolás Maduro. De esta manera, entonces, es que el fiscal nacional, como ya lo mencionaba, hace alusión a esta responsabilidad por parte de las autoridades venezolanas y también a la gravedad de estos hechos si es que se confirma ya con la investigación. El lunes, de hecho, se va a realizar la formalización de los 6 detenidos que hubo en este mega operativo en comunas como Estación Central y también en Maipú. En Maipú se logra, de hecho, la detención de 4 de estos sujetos y decía entonces el jefe del ente persecutor que el lunes se podrán conocer en más detalle los delitos que han cometido en el pasado estas personas vinculadas al Tren de Aragua y también parte de esta célula operativa en nuestro país, que de hecho este operativo buscaba desarticularla, que sería esta célula del Tren de Aragua, los piratas. Entonces, decía el fiscal nacional, se conocería más detalles sobre los delitos que habrían cometido y también en el caso de una persona de nacionalidad colombiana, su participación en el crimen que terminó con la vida del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Vamos a pasar a revisar cuáles fueron estas declaraciones que entregó el fiscal nacional Ángel Valencia cuando fue consultado sobre las declaraciones de testigos clave en esta investigación. Hay antecedentes de la investigación que permiten concluir de que es por encargo y que ese encargo habría venido de autoridades del gobierno venezolano. Pero la investigación sigue abierta. Efectivamente, hay 3 personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo, ¿no? a autoridades del gobierno venezolano, y a lo menos uno de esas personas que tiene identidad reservada en la investigación, a lo menos una de esas personas que está con identidad reservada, manifestaría que el encargo habría venido, y el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello.
Claro, declaraciones entonces bastante importantes y claves en esta investigación que finalmente darían cuenta de una vinculación del crimen de Ronald Ojeda con autoridades venezolanas específicamente y según una declaración de estos testigos con el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Estas son declaraciones que de hecho nos sorprenden dado que ya parlamentarios anunciaban una vez que se cometió este delito el pasado 21 de febrero estaban vinculadas desde un comienzo con las autoridades venezolanas justamente por la posición que mantenía Ronald Ojeda respecto al régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que incluso Ronald Ojeda, el exteniente venezolano, estaba en nuestro país en calidad de refugiado político cuando se cometen estos hechos, así que también la gravedad tendría que ver con relaciones entre Chile y Venezuela y también con un incumplimiento de lo que sería el territorio nacional. De esa materia dio cuenta también durante esta jornada la ministra del Interior, Carolina Toá, quien decía que si se confirma esta tesis que ha sostenido ya en el pasado el fiscal Héctor Barros, que hoy también viene a confirmar el fiscal nacional Ángel Valencia, lo cierto es que sería de mayor gravedad y de hecho el gobierno no descartaría acudir al Tribunal Internacional Penal. De esta manera entonces se avanzaría en ya posiciones que pueda tomar Chile de manera internacional respecto a este caso y respecto también a la intromisión de lo que podrían ser autoridades venezolanas o por lo menos la confirmación de un sicariato cometido en nuestro país. Además, en este mega operativo también se hacían vinculaciones a otros hechos que ocurrieron en nuestro país de mayor gravedad, por ejemplo, lo que fue el asesinato del teniente de Carabineros Emanuel Sánchez en abril de 2024, entre otros delitos que también serán dados a conocer en esta formalización el día lunes. Pero primero vamos a pasar a revisar también estas declaraciones de la ministra del Interior cuando asegura que no descarta acudir, que el gobierno finalmente no descartaría acudir al Tribunal Internacional Penal por estos hechos en contra del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Pasemos a revisar sus declaraciones. Es una investigación que está en desarrollo, ciertamente tenemos que esperar que concluya para dar por definitivos estos antecedentes, pero son antecedentes relevantes y son reiterados y los tomamos con toda su gravedad. El Estado de Chile no va a dejar pasar este elemento sin tomar actitudes. Lo consideramos de una enorme gravedad si termina confirmado. Hay cosas evidentes que haríamos una vez que esto tenga una confirmación, que es recurrir al Tribunal Penal Internacional. Otras decisiones ciertamente va a haber que ponderarlas también en su momento. Claro, y son decisiones y también acciones que pretendería ya realizar el gobierno una vez que esto se confirme, que se confirme no la participación del gobierno venezolano en el asesinato y también secuestro del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Si bien son acciones que, como lo decía, se están pensando para un futuro cuando culmine ya esta investigación, lo cierto es que el abogado defensor de la familia de Ronald Ojeda ya ha iniciado diferentes diligencias en el ámbito internacional para poder lograr finalmente concretar esta responsabilidad de estas personas vinculadas al Tren de Aragua y que habrían entonces cometido este asesinato y también secuestro por encargo de autoridades venezolanas. Hay mucho que hacer en el ámbito internacional. De hecho, decía el abogado defensor de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, quien también estaba de hecho hoy día en la reformalización del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y es en ese contexto en donde pudimos obtener mayores declaraciones de este abogado defensor respecto al caso del crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Vamos a pasar a revisar entonces cuáles son los pasos a seguir también por parte del abogado defensor en este caso y cuáles son los pasos que ya también se han realizado en materia internacional por este caso. Nosotros esperamos conocer esos detalles en la audiencia el próximo lunes. Como ustedes saben, el plazo de detención se extendió porque se está aplicando la ley de crimen organizado. No todo lo que se ha reunido dice relación con lo del señor Ojeda, pero estos datos tan relevantes como los que usted señala, esperamos conocerlos en la audiencia oficial. La Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana, la Comisión de Expertos contra la Tortura van a tener que pronunciarse. Va a producir un efecto de la relación entre los Estados, las comunicaciones entre todos. Va seguramente a acentuarse la cooperación internacional. Ustedes ya han sabido que agencias internacionales también han apoyado mucho estas últimas diligencias, incluso en Estados Unidos, las principales agencias, el FBI, la DEA y otras, de tal manera que evidentemente este caso está teniendo una repercusión a nivel no solo latinoamericano, sino que global.
Bueno, en este medio operativo también, como lo mencionaba, se logró la detención de una persona que habría ya estado estrictamente vinculada con este crimen del exteniente Ronald Ojeda, quien sería Julio César Iglesias, una persona de nacionalidad colombiana, quien será formalizada de hecho por estos hechos el día lunes, pero en ese caso también ha levantado las alarmas en la comuna de Ñuñoa, porque esta persona, según dicen vecinos de un edificio de dicha comuna, habría sido el conserje, y eso levantó bastante preocupación entre quienes viven en ese edificio, porque habrían reconocido entonces el rostro de esta persona de origen colombiano en este mega operativo, quien habría sido detenido, y con eso ya se suman 6 detenciones de personas vinculadas al crimen de Ronald Ojeda. 2 personas, de hecho 2 sujetos, están detenidos en Colombia, se está esperando la extradición, más 2 personas que ya están cumpliendo prisión preventiva. Hablamos de Michael Villegas y también un menor de 17 años. Recordemos que Michael Villegas de hecho fue vinculado a este crimen y fue extraditado en Costa Rica toda vez que se logró su detención en aquel país, y con eso ya se suman entonces 6, además de también la detención que se conoció durante la jornada de ayer de quien fuera denominado el Turco, uno de los líderes del Tren de Aragua, de hecho el líder del Tren de Aragua en Chile, quien estaba entonces en Estados Unidos. Se logra la detención en Texas, y con eso ya, como lo mencionaba, se suman 6 detenciones vinculadas directamente ya al caso del exteniente Ronald Ojeda. Vamos a pasar a revisar también cuáles fueron las declaraciones que hubo por parte de parlamentarios de toda la esfera política, que, como ya decía, advertían una vez que ocurrió este crimen que siempre hubo una vinculación con las autoridades venezolanas, ya sea por un encargo al Tren de Aragua para que cometieran el delito, o directamente lo que se hablaba en un comienzo, que habría sido el ingreso de autoridades venezolanas de parte de las policías venezolanas a nuestro país, que eso todavía no se ha confirmado, no se está investigando, solamente se investiga entonces, y la tesis que sostiene el fiscal Héctor Barros, este encargo para cometer el delito ya de las autoridades venezolanas a parte del Tren de Aragua, personas que habrían estado vinculadas a este grupo de crimen organizado. Vamos a pasar a revisar esas declaraciones que hubo entonces por parte de la esfera política. Esto, por supuesto, tiene que llevar al país a una reacción y a una reacción enérgica. Se está comprobando que un país tercero tuvo acciones a través de fuerzas policiales y a través de contratar al lumpen que estaba en el país para matar a una persona en suelo chileno. Esto tiene que llevar a lo menos a romper relaciones con Venezuela, como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades. Esperamos que el presidente de la República y su gobierno estén dispuestos a defender lo que es nuestra soberanía y lo que es el derecho que tenemos nosotros de velar por la seguridad de nuestro país y de brindar el gobierno seguridad a los ciudadanos. Puede recoger lo que yo planteé cuando se asesinó, ¿no es cierto?, a Ojeda, que si tenía una implicancia el gobierno venezolano, si había un crimen por encargo, y que para eso se había utilizado no solo equipos de inteligencia, sino que el propio Tren de Aragua, ¿no es cierto?, en ese encargo, Chile tenía que romper relaciones diplomáticas. Yo lo dije siendo ya vicepresidente de la Cámara de Diputados. Bueno, hoy día ya no hay relaciones diplomáticas, se ha retirado al embajador, pero esto me parece grave. Yo espero que la justicia llegue efectivamente a toda la verdad. Evidentemente acá se escala el conflicto, se escala, y aquí se tiene que acudir a todo tipo de herramientas diplomáticas y que otorga el derecho internacional. La ministra Toá ha anunciado que recurrirán ante el Tribunal Penal Internacional, cuestión que tiene todo nuestro respaldo, pues en Chile no vamos a permitir que nadie cometa crímenes impunemente. Da igual si es el Tren de Aragua, una banda de crimen organizado de otro continente, o es que autoridades venezolanas estarían ordenando asesinar a opositores en nuestro país. Bueno, en ese sentido todavía no hay declaraciones de quien fuera el ministro del Interior del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, a quien, como decía, se le responsabiliza o al menos tendría participación en este encargo para cometer el crimen del exteniente Ronald Ojeda. Ahora sí hay información en todo caso de que habría sido, podríamos decir, trasladado a otras labores justamente en la frontera con Colombia, según esto ha trascendido en redes sociales, y lo habría entonces también mencionado el Ministerio del Interior. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Decía que este miércoles Cabello activó los ejercicios Escudo Bolivariano 2025 en Zulia, junto a los órganos de seguridad ciudadana y Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se encuentran entonces en estos momentos desplegados. Sin embargo, tampoco hay información confirmada de este traslado de Diosdado Cabello, del ministro del Interior de Nicolás Maduro, a la frontera con Colombia. Hay también hermetismo respecto también a las declaraciones que puedan ocurrir por parte de quien fuera el ministro del
del Interior de Nicolás Maduro, ¿no? Exactamente, Colomba Eichholz, y justamente te iba a preguntar si ha habido algún tipo de comunicación desde el régimen venezolano respecto a este tema, particularmente a estos nuevos antecedentes que se ponen sobre la mesa, que nuevamente son discutidos desde nuestro país en medio de la investigación que ya ha durado bastantes meses. Como tú nos señalabas durante el despacho, el fiscal nacional Ángel Valencia, entre varias otras declaraciones, decía durante esta mañana, hay antecedentes muy sólidos en la carpeta de investigación de este caso, por supuesto, para entender que este es un secuestro con homicidio por encargo y con motivaciones políticas. Vamos a quedar atentos, Colomba, así durante las próximas horas hay una respuesta. Estaba actualizando las redes sociales porque sabemos que muchas veces desde el régimen venezolano contestan este tipo de contingencias a través de las redes. Estaba revisando hasta ahora nada, pero vamos a quedar atentos si eventualmente durante las próximas horas hay alguna pronunciación o pronunciamiento desde la vereda de Nicolás Maduro propiamente tal, o incluso desde otros miembros del régimen venezolano, Colomba. Sí, así es, porque José, como tú lo decías, efectivamente Diosdado Cabello ha sido una persona que es bastante pública en sus declaraciones, ¿no? Incluso ha criticado, como yo lo mencionaba al comienzo, claro, en reiteradas ocasiones, de hecho, ha criticado a nuestro gobierno, así que de todas maneras se espera que por lo menos haya una declaración, si bien puede ser escrita, pero también esperamos que pueda ser a través de un video, como lo ha hecho en otras ocasiones, o al menos haya una crítica por parte del régimen de Nicolás Maduro sobre estas eventuales acusaciones, o por lo menos ya vinculaciones a este crimen del exteniente venezolano Ronaldo Ojeda. Perfecto, Colomba Eichholz, muchas gracias por toda la información, por el contexto. Es un caso más que conocido por la opinión pública en nuestro país. Han pasado ya varios meses, si no un año prácticamente, pero es sumamente importante seguir la pista, seguir cada uno de los antecedentes para conocer, ojalá pronto, y completar este puzzle en medio de la investigación que se ha llevado adelante durante el último tiempo. De que habrían, y lo digo en condicional porque todavía la investigación no se cierran, motivaciones políticas detrás de este crimen, bueno, todo apunta a que sí, es al menos los datos que se manejan hasta ahora. Muchas gracias, que tengas una buena tarde, Colomba Eichholz. Igualmente, José. Chao, gracias.